Amén. Entonces, aquí estamos en la primera lección. Como les dije antes, es la primera vez, estoy muy animado, pero también les voy a pedir paciencia, no solo con mi acento, sino también con el curso mismo, porque es la primera vez, entonces vamos a estar aquí trabajando juntos en un estudio de la palabra de Dios aquí en este curso que se llama La palabra crece, multiplicando discípulos. Vamos a comenzar con presentaciones. Conozco a unos de ustedes, pero no todos, entonces me voy a presentar para empezar. Ahí estoy en la foto. Soy Andrew Johnston. Bueno, como ustedes saben, soy originario de los Estados Unidos. Por eso pido su paciencia también con el acento. Batallo un poco, aunque tengo más de 20 años con este idioma. Todavía batallo con el idioma, entonces pido su paciencia en este estudio. Un poco más sobre mí. Soy casado. Mi esposa Cintia. Ya tenemos casi 16 años casados con 4 hijos. Actualmente vivimos aquí en el centro de México, en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, aquí en México. Estudié 8 años en la universidad y seminario, enfocado en estudios pastorales y los idiomas originales de la Biblia. También yo era pastor antes de venir aquí a México, era pastor y misionero por 10 años en la isla de Antigua, en el Caribe. Una isla muy pequeña, creo que tenemos 2 participantes aquí de la isla de Puerto Rico. Más allá, mucho más allá que Puerto Rico, una isla chiquita que es Antigua en el Caribe, fue mi privilegio servir ahí por 10 años. En julio de 2016 llegué en México para formar parte del equipo de Academia Cristo. Mi papel, el privilegio que tengo como parte del equipo, es enseñar estas clases. Generalmente solo me dan el primer curso de Academia Cristo en Vivo, que es MX, pero me toca enseñar este curso a ustedes también. Y también tengo el privilegio de vez en cuando de visitar a personas que han tomado clases con nosotros y que tienen interés en compartir la palabra con otras personas. En la foto estoy en la ciudad de Ibagué, Colombia, visitando a un grupo que se congregan ellos en casa y vinieron a nosotros por este medio, por conexiones ahí en Colombia y también por buscar a nosotros en Internet. Entonces tenemos nosotros, y yo tengo personalmente el privilegio de vez en cuando de visitar a personas así. Entonces este privilegio que tengo de Academia Cristo es algo que para mí es muy importante. Para el propósito, la meta, es nada más que compartir la palabra de Dios, especialmente el Evangelio de Jesucristo con personas, con el deseo que ellos también lo compartan con otras personas. Entonces ya he hablado demasiado de mí mismo. Quisiera que ustedes también se presentan, activando sus micrófonos, y cada uno se va a presentar a la clase con nombre, ubicación y cualquier otro detalle que quisiera compartir con la clase. Entonces vamos a comenzar con Segundo. Si nos hace el favor, Segundo, de presentarse. Muy bien, buenas noches a todos. Sí, soy Segundo Gutiérrez del Perú. Estoy en la ciudad de Chimbote. Yo soy pastor de la iglesia de Chimbote. Está al norte de Lima, como 550 kilómetros de Lima, al norte de Lima. Yo soy de Cajamarca, realmente. Yo soy de Cajamarca, nací allá, mi familia está allá en Cajamarca. Bueno, Dios lo ha querido así, estoy ahora trabajando en el Perú. Yo tengo una esposa, me casé hace poquito, 32 años, 32 años de casado. Tengo 2 hijos, ¿no? Y
Dios me ha bendecido grandemente con una familia muy, muy hermosa. ¿Qué más puedo decirles? Soy director del seminario de la iglesia acá en el Perú, que la sede está en Lima. Y eso es todo lo que puedo informarlos. No sé si quieren algún dato más, no hay ningún problema de darles. Muy bien, muchísimas gracias, segundo, mucho gusto. Bienvenido a la clase. Gracias. Seguimos con Kevin. Kevin, buenas noches. Si quiere activar su micrófono, por favor. Gracias. Sí, ya, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? sí. Pues Kevin Cortijo de Puerto Rico, Guayama. Soy hijo del pastor Sergio Cortijo de Puerto Rico también. Soy casado, llevo un año y 4 meses casado. Voy a ser padre próximamente, en cualquier momento. Puedo ser padre porque tengo a mi esposa embarazada, ya para el domingo cumple las 40 semanas. Y pues muy emocionado por esto de la tecnología para escuchar la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Gracias, Kevin. Bienvenido. Gracias. Seguimos con Javier. Javier y Daisy también. Gracias, pues buenas noches, saludos y bendiciones desde Cancún, México, ¿verdad? Ya es, creo que mi cuarto curso con Academia Cristo. No solo ha sido de gran bendición y gran enseñanza para mi vida y para poder extender la palabra de Dios, sino también me ha permitido hacer buenos amigos entre ustedes, grandes siervos de Dios. Y bueno, pues seguimos aquí aprendiendo para poder extender el reino de Dios. Y pues muchas gracias y bienvenidos a todos. Saludos desde Cancún. Gracias. ¿Y Daisy? Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy cubana, pero vivo aquí en Cancún, México, hace 20 años. Y es mi primera vez en un curso con la Academia Cristo y pues será de gran bendición a mi vida igualmente. Muy bien, bienvenido a la clase. Gracias. Qué bueno. Seguimos con Andrés. Andrés, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. Mi nombre es Andrés Ayala, soy argentino de Santa Fe, pero ya hace 9 años que vivo en el Paraguay, actualmente en la ciudad de Filadelfia, en una región llamada el Chaco paraguayo, un lugar inhóspito y al mismo tiempo muy interesante. Aquí llevo casado con mi esposa Ángela ya casi 10 años. Bien. 2 hijos, Valentina y Mateo. Gracias a Dios durmiendo ahora. Y bien, espero compartir buenas experiencias y buenos intercambios con el profesor, con los compañeros. ¿No? Es un placer estar con ustedes. Excelente, gracias Andrés. Qué placer poder estar aquí todos nosotros de muchas partes del mundo, pero aquí en un lugar virtual para estudiar la palabra de Dios. Qué bendición. De Paraguay, de Perú, de Puerto Rico, de México. Qué bendición. Y seguimos con Larry. Larry, buenas noches. Muy buenas noches, saludos a todos. Creo que conozco a Pastor Segundo, nos conocimos en Lima hace, yo no sé, 15 años quizá. Gusto en saludarte. Gracias. Estoy aquí en Puerto Rico, realmente estoy jubilado, pero me pidieron que viniera aquí a Puerto Rico para ayudar con algo de la reconstrucción después de los daños del huracán María del año pasado. Y aquí estoy con mi señor de 52 años y estamos sirviendo acá con el favor de Dios.
Qué bien, muy bien. Entonces, qué gusto estar aquí con todos ustedes aquí en la clase. Vamos a seguir adelante. Les voy a contar un poco sobre la clase. La palabra crece multiplicando discípulos. Vamos a hablar de unos objetivos del curso. El primer objetivo es aprender. En la primera parte de la clase vamos a estudiar lo que es repaso para la mayoría de ustedes, pero no solamente es información cuando estudiamos la palabra de Dios, también es poder, ¿verdad? Entonces, aunque estamos repasando cosas al principio del curso, cosas que ya sabemos muy bien, no solamente es información, es poder el Evangelio, ¿verdad? Entonces, pero vamos a aprender no solamente las doctrinas, sino también los métodos. En la segunda parte vamos a hablar mucho de los métodos del apóstol Pablo y las cadenas de discípulos que vemos en el libro de Hechos. Y vamos a ver, bueno, sabemos que no es ley que tenemos que seguir sus métodos, pero nos pueden ayudar también un repaso de los métodos de Pablo, a ver las aplicaciones que podemos tener en nuestras vidas y en nuestra obra como siervos del Señor Jesucristo también. Otro objetivo del curso es maravillarse. Vamos a estar junto con el apóstol Pablo. Les voy a leer 1 de Timoteo 1:15, en que el gran misionero Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, con el apóstol Pablo nos vamos a maravillar de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de cómo Dios nos salvó a pesar de todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras ofensas. Entonces vamos a tomar unos momentos para maravillarnos del gran amor de Dios. Y en haciendo eso nos va a llevar a agradecer todo lo que Dios ha hecho para nosotros en Cristo Jesús, su misericordia, su salvación, la gracia de Dios, el amor inmerecido que tenemos en Cristo Jesús. Y este gran agradecimiento nos va a motivar a querer proclamar. Entonces, no solamente vamos a querer guardar el tesoro para nosotros mismos, es algo que vamos a querer proclamar a los demás. Vamos a querer que nuestro prójimo, otros miembros de nuestras familias, nuestros vecinos, las personas que no conocemos, que ellos también saben quién es su Salvador y conocen su amor como nosotros hemos conocido el amor de Jesucristo para su salvación también. Y vamos a querer también no solamente proclamar personalmente, vamos a querer multiplicar. Les voy a leer de 2 de Timoteo 2:2 las palabras de Pablo, probablemente la última carta de Pablo, escrita de la cárcel en Roma. Pablo escribiendo a su querido hijo en la fe, Timoteo, y eso es su consejo a él. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, el deseo de Pablo no fue solamente que Timoteo predicara el Evangelio, sino que también Timoteo capacitaba a otros a hacer lo mismo, para multiplicar los mensajeros. Entonces vamos a hablar también de cómo hacerlo, cómo proclamar el Evangelio, de tal manera que las personas que reciban el mensaje tienen el mismo deseo y la capacidad para poder compartir la palabra de Dios con otros. Entonces, esos serían los objetivos del curso. Bueno, antes de seguir adelante, damos la bienvenida también a Carlos Antonio.
Carlos Antonio, buenas noches, bienvenido a la clase. Buenas noches, Andy, que Dios los bendiga a usted y a todo el grupo. Bendiciones y gracias por permitirnos otra vez estar de nuevo aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Muy bien, Carlos Antonio. Y para presentarse bien al grupo, usted es de León, Nicaragua, ¿verdad, Carlos Antonio? Sí, León, Nicaragua. Aquí estamos, pues Carlos Antonio Torres Hidalgo. Muy bien, muy bien. Es un gusto, Carlos Antonio. Bienvenido. ¿Preguntas, dudas o comentarios sobre los objetivos del curso? No, yo creo que según vaya avanzando el curso, pastor, pues podríamos ir, digamos, desmenuzando la información y tal vez usted nos vaya aclarando cada uno de los puntos, ¿no? Pero está bien, creo que... Muy bien. Ok. Muy bien, entonces, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ok. Entonces, voy a cerrar perdón, dame un momento, voy a cerrar mi ventana. Ya mi familia regresó de un partido de básquetbol y ya regresó los niños, entonces voy a tener que cerrar la ventana. Ok, aquí estamos. Seguimos adelante entonces. Y también les voy a dar un muy sencillo bosquejo del curso. Es un curso de 7 lecciones, entonces no es algo muy largo. Y el bosquejo es muy sencillo. Vamos a empezar con la pregunta ¿qué? Si vamos a ser mensajeros, es muy importante que sabemos el mensaje. Entonces, el mensajero no vale nada si no trae el mensaje correcto. Y si somos mensajeros bíblicos, vamos a querer asegurar qué va a ser nuestro mensaje. Entonces, vamos a empezar con algo... con algo, y como les dije al principio, van a ser cosas básicas, pero es muy importante establecer el fundamento, porque podemos hablar mucho de métodos, pero si llevamos un mensaje que no es bíblico, que no es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen en el Evangelio, todo es para nada, ¿verdad? Entonces es importante restablecer el qué vamos a compartir. Entonces, y vamos a hacer aún en las primeras lecciones, vamos a hablar de las aplicaciones del mensaje que vamos a compartir y vamos a hablar de, y cómo podemos usar esto para evangelizar a otra persona y todo eso, pero es muy importante hablar de eso al principio. El qué es el mensaje, el contenido del mensaje que vamos a compartir. Y la segunda parte va a ser entonces el cómo. Vamos a todavía hablar del contenido del mensaje, pero vamos a enfocarnos en la segunda parte, las últimas 4 lecciones, en cómo hacerlo. Ideas, vamos a estudiar mucho en esta parte, especialmente en lecciones 4, 5 y 6 del libro de Hechos, estudiando lo que hizo Pablo, lo que vemos en Hechos y también en sus cartas. Y vamos a ver cómo él lo hizo y cómo nosotros podemos hacerlo. En el mensaje de Jesucristo, no podemos ser muy flexibles, ¿verdad? La palabra es la palabra. Pero en el cómo, en los métodos, tenemos mucha libertad cristiana. Entonces vamos a hablar de libertad y vamos a intercambiar ideas. Vamos a ver lo que hizo Pablo, no como ley para nosotros, pero nos puede surgir también unas ideas. Y en la última lección especialmente vamos a hablar de una herramienta específica que uno puede utilizar para capacitar a otras personas que van a compartir el mismo mensaje con otros. Ok. Entonces, preguntas o dudas, comentarios, aclaraciones. Siempre hay un chance que yo no les dé algo claro. Entonces, aclaraciones o dudas. Todo bien en Perú y Nicaragua y Paraguay y Puerto Rico y México. Claro. Y se le entiende bien, pastora. Ok, muy bien.
Muy bien. Entonces, para mí es un gusto. Yo entonces no he conocido a todos ustedes, pero para mí es un gran privilegio y es un honor. Bueno, para mí, entonces soy más guía del curso que profesor, porque yo sé que tenemos personas aquí que han estudiado mucho la Biblia, tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, entonces no pretendo ser el experto, pero vamos a estar aquí en este curso juntos, estudiando la palabra de Dios y aprendiendo los unos de los otros. Muy bien, entonces, vamos a usar, y no siempre vamos a seguir, ¿no? Los que han tomado cursos con nosotros antes saben este bosquejo de las 4C, y no siempre vamos a seguirlo exactamente, pero para empezar el curso vamos a usar las 4C como nuestro bosquejo de la primera lección. Vamos a empezar con una pregunta de captar. Y en el video que ustedes vieron, o el video de introducción de la clase que yo puse para ustedes en el grupo, empieza con Génesis. Y entonces tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál sería el beneficio de empezar en Génesis cuando estudiamos el evangelismo? Sí, Andrés, tiene la mano ahí. Gracias. Bien, yo puedo considerar en principio tres beneficios. El primero es tener un panorama general del ser humano, del mundo, de la creación y de Dios como creador y soberano de todas las cosas. La segunda, mucho más profunda y llegada a nuestra realidad, es la razón por la cual, como decías al inicio de la clase, no todas las cosas son perfectas, no todas las cosas funcionan y constantemente nos sentimos con falta de algo. Y tercero, ya específicamente para el evangelismo, Génesis nos da directamente la respuesta de por qué necesitamos un Salvador, por qué necesitamos el Evangelio. Muy bien, sí, muy bien. 3 puntos muy, muy buenos. Gracias, Andrés. Entonces, ese por qué es tan importante, ¿verdad? Y entonces, presentar el problema antes de presentar la solución. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? ¿Otros comentarios? Pues yo también, digamos, ahondando lo que dijo mi hermano, yo creo que en el capítulo 3, ¿verdad? Viene la promesa de Dios de un Salvador. Es decir, el hombre nos muestra un hombre caído, somos nosotros, pero también Dios provee un plan de salvación, que es precisamente Jesucristo, que viene en capítulo 3, versículo 12, ¿no? Donde nos da la promesa de ese señor, de esa persona que va a aplastar la cabeza de esa criatura que es el diablo, ¿no? O sea, sí, exactamente. Entonces vemos para hablar de evangelismo, tenemos la primera promesa del evangelio ahí en Génesis 3. Muy bien. Gracias, Javier. ¿Algo más? ¿Otros comentarios? Bueno, yo puedo comentar. Sí, segundo, por favor. Es importante porque, mira, cuando vemos el video y al verlo coincidimos todos, ¿no es cierto? Primero de que nos habla acerca de que hay un creador del universo, ¿no? Y ese creador es Dios. Luego nos habla acerca de la desobediencia y sus consecuencias, ¿no es cierto? Y el tercer punto que se ha visto es de Génesis 3:15, que es el protoevangelio, ¿no es cierto? Donde Dios promete, hay una promesa de un Salvador, ¿no es cierto? Y eso es importante, que tenemos desde el libro de Génesis, tenemos ya la promesa de un Salvador, ¿no es cierto? Eso es lo que quería comentar.
Sí, muchísimas gracias. Sí, también. Entonces vemos esa promesa. Muy bien, gracias. ¿Puedo comentar? Sí, claro que sí, Kevin. Para mí, empezar en Génesis para estudiar el Evangelio es como si fuera una introducción para explicar a las personas, a los cristianos, dónde fue que el ser humano cayó, dónde fue que el ser humano cometió el error, y de ahí en adelante ir enseñándole que pues por ese error somos pecadores de nacimiento. Por lo tanto, Dios nos prometió a Jesucristo para salvar nuestras almas. Y es bien importante porque Génesis explica todo desde un principio, la creación, hasta que lo que sucedió con Satanás, el diablo y sus ángeles, porque hay una de las cosas bien importantes. Hay gente que cree que el diablo no existe, y hay que crear conciencia sobre eso, que es importante que estemos firmes en la fe y que conozcamos bien de dónde, de dónde surgió y de dónde todo comenzó. Eso es todo. Muy bien, gracias, Kevin. Si uno va a contar una historia y al fin de cuentas la historia, la Biblia es la historia de nuestra salvación, ¿verdad? Pero si uno va a contar una historia, ¿de dónde va a comenzar? Generalmente empezamos desde el principio, ¿verdad? Entonces por eso empezamos con lo de Génesis también en este curso. ¿Algo más? Ok, entonces ahora es nuestro método de los 4C, ¿verdad? Empezamos por captar la atención, después contamos la historia, entonces vamos a hablar del fondo bíblico, vamos a leer este llamado protoevangelio, la primera promesa de un Salvador en Génesis 3:15. Y vamos a leer también Romanos 5:12 a 21, que nos va a hablar de la conexión entre Adán y Jesús. Entonces vamos a comenzar. Si alguien nos puede leer, si tienen una Biblia ahí en la casa, está bien. También voy a poner aquí, en este caso, voy a poner los pasajes en sus pantallas. Es Reina Valera 60 que tengo en la pantalla, pero también si tiene otra traducción en la casa, está bien. Génesis 3:15. ¿Quién nos puede leer? Cualquier persona. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la calcañar, y tú en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, gracias, Larry. Entonces, y vemos frases en el Antiguo Testamento, Dios hablando con más detalles, dando a su pueblo más promesas específicas, pero esta es la primera, para hablar específicamente de su situación, hablando a Satanás en este caso, ¿verdad? Palabras a Satanás inmediatamente después de la caída en la tentación. Entonces vemos la promesa. Y después, bueno, miles de años después, vemos el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, vemos el cumplimiento de Jesucristo. Y Romanos 5:12 a 21 habla mucho de esta conexión de Génesis 3 con Jesucristo. Entonces, ahora vamos a leer Romanos 15:12 a 21. Y que habla de Adán y de Jesucristo y su conexión.
Entonces, ¿quién nos puede leer las palabras que tenemos ahí en la pantalla? Romanos 5, 12 a 14. Sí, Andrés. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy bien, entonces, gracias Andrés. Entonces, y vemos también conexiones aquí de otras partes de Romanos. Romanos 2.15 habla de la ley escrita en corazones, entonces aún sin la ley escrita tenemos ley en nuestros corazones. Pero aquí habla de la muerte que reinó. Entonces, no obstante de no tener la ley, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, hay cosas muy profundas aquí, pero vamos a considerarlos después de leer todo. Entonces, seguimos ahora con Romanos 5, 15 a 17. Entonces, ¿alguien nos puede leer versículos 15, 16 y 17, por favor? Ya yo puedo leer, pastor. Por favor. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ok, entonces vemos aquí que Pablo siguiendo hablando de la conexión y habla de qué tan grande es esta justificación de Dios, mucho más grande que la transgresión o más grande que la condenación que vino por Adán. Bien, y vamos a concluir ahora con versículos 18 a 21. Yo leo. Sí, por favor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien, gracias Kevin. Entonces, vemos la conexión, ¿verdad? Entre Adán y Jesús. Y hace el punto una y otra vez aquí en esta parte de la Biblia. Y repite para enfatizar que tan grande para los que sienten la condena y que pueden ver en la muerte alrededor de nosotros la condenación que es de Adán. Nos repite el mensaje aquí que la justificación, el anuncio de la inocencia en Jesucristo al ser humano es más grande que la condenación que vino por una sola transgresión en la caída de Adán. Ok.
Entonces, comentarios o puntos para discusión, preguntas sobre este texto antes de seguir con unas preguntas. Ok, bien. Entonces vamos a considerar, entonces tenemos nuestro método, ¿verdad?, de captar la atención con una pregunta, algo así. Después contar la historia, o en este caso leer los pasajes. Y ahora vamos a considerar unas preguntas. Para empezar, Génesis 3:15 es la primera instancia del evangelio que Dios nos dio. Explique la conexión con Jesús y la esperanza que les dio a Adán y Eva. Y también conectado, por cuáles razones es un gran ejemplo de la gracia. Le prometió un Salvador. ¿Sí? Entonces es la promesa de un Salvador. Entonces, y pensando en compartir este mensaje con otros, ¿por qué es tan grande ejemplo de la gracia de Dios esta promesa? ¿Esa pregunta fue para mí también o... Perdón, dejé mi micrófono apagado. Sí, no, es para todos. De hecho, creo que Andrés se ha levantado la mano. Okay. Sí, Andrés, usted también, como yo, tiene el micrófono apagado. Gracias. Creo que soy el único que usa la manito digital y ahí... Bien, en principio, la primera demostración de gracia es que Dios no deja al ser humano en su estado caído. Dejado así, estaríamos todos perdidos. Él mismo toma la responsabilidad de proveer ese Salvador. Entonces, el propio Dios toma sobre sí mismo la responsabilidad de arreglar lo que el ser humano desarregló. Bien dicho, gracias Andrés. Entonces no los dejo en las manos de ellos, ¿verdad? Incapaces que fueron, pero les dio él la respuesta y su plan. Entonces Javier también tiene la mano ahí levantado. Otra persona que usa la manito, ¿verdad? Javier. Javier iba a decir algo. Bueno, tal vez no. Tal vez yo. Segundo, sí, por favor. Bueno, es importante lo que han dicho nuestros hermanos, pero hay algo también donde se ve la gracia y la misericordia, el amor de Dios, es cuando Dios, después que desobedecieron nuestros primeros padres, Dios buscó al hombre, ¿no? Porque el hombre se escondió, el hombre se apartó de Dios. Y es Dios quien busca, es Dios quien va a buscar al hombre, ¿no? Y eso creo que es importante aclarar, que ahí vemos también la gracia, el amor, la misericordia de Dios, porque va y busca al hombre. Y hay malos entendidos donde dicen que el hombre es el que busca a Dios, ¿no? El hombre no busca a Dios, es Dios quien nos busca, ¿no es cierto? Y eso es importante, me parece, que debemos aclarar, que ahí también vemos en la gracia de Dios, ¿no? De que Él busca al hombre perdido y condenado. Muy bien, gracias. Segundo punto muy importante, ¿verdad? Que podemos usar esta historia para demostrar a una persona que
¿de dónde viene la salvación? Del principio al fin de Dios que nos salva y nos busca también, ¿verdad? No es el trabajo o la obra pequeña del ser humano buscar a Dios. Es Él que nos busca. Muy bien, sí, pastor, gracias. Bien, gracias. ¿Algo más? ¿Otros comentarios? Bien, entonces, y vemos que es que Dios le dio, como Andrés mencionó, Dios le dio la respuesta, la solución. Es de Dios y es Dios que buscó a ellos. Otra vez ellos se escondieron, pero Dios los buscó. Entonces vemos que es Dios que hace todo, ¿verdad? De las respuestas que tenemos. Muy bien. ¿Algo más para compartir ya? Creo que tal vez Javier perdió su señal, pero ¿algo más desde Puerto Rico y de Nicaragua, Carlos Antonio, Kevin o Larry? ¿Algo más para compartir? ¿Todo bien, Carlos Antonio? Creo que pues es una creación que él hizo y él no quería, Jesús, ¿sabes? Dios no quiso que se perdiera tampoco. Porque pues él nos ama y como dijo uno de los compañeros, pues él decidió arreglar lo que nosotros habíamos desarreglado. Sí. Entonces es Dios que arregló lo que nosotros habíamos desarreglado. Muy bien, gracias, Kevin. Y ahora Javier está con nosotros de nuevo. Sí, tuve un problema aquí de conexión, pastor. ¿Me escucha bien? Sí. Ok, bueno, yo creo que estamos hablando de la gracia y sabemos que la gracia es un don, es un regalo no inmerecido que nos da el Señor, ¿no? Y desde Génesis 3:15 se muestra la gracia de Dios hacia nosotros, dándonos precisamente la solución a esa separación que tenemos de Dios por medio por pecar, y es a través de Jesucristo. O sea, es ese regalo inmerecido que nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que yo interpreto. Sí, muy bien. Sí, gracias, Javier, que es un gran ejemplo del amor inmerecido de Dios, ¿verdad? Que es la gracia. Muy bien. ¿Algo más? ¿Otros comentarios? Entonces, tenemos otra pregunta aquí para considerar. Inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 5, 12 a 21, el apóstol Pablo compara a Adán con Jesús. A veces lo llamamos a Jesús el segundo Adán, por eso. ¿Cuáles son algunas de esas comparaciones? ¿Cuáles son algunas de esas comparaciones que vemos en lo que leímos en Romanos 5? Dios lo creó a su imagen. Nosotros somos creados a imagen de Dios. El humano, esa es. ¿Sí? Uno fue creado. O sea, Dios nos creó a su imagen. Uh-huh. Entonces, y eso sería algo sencillo de comparación. Entonces, Adán y Eva creados en la imagen de Dios, que no perdieron por completo, pero y lo perdieron mayormente en su caída en el pecado. Y Jesucristo también vino creado en la imagen siendo el ser humano como ellos. Entonces, para tomar el lugar del ser humano, Jesucristo vino a entonces ser humano. No queremos Y decir Adán, que fue creado, pero sí. Adán, Okay. Sí. Adán fue creado sin pecado, de la misma manera que Jesús vino al mundo sin pecado también. Sí, otra cosa. Sí, que Jesucristo sin pecado.
Vino al mundo sin pecado. No siempre queremos decir que Jesucristo fue creado, porque hay unos que hablan de Jesucristo como si fuera creado, pero vino al mundo como hombre, sí, nacido en este mundo. Bien. ¿Algo más? Andrés, ¿tiene la mano ahí? Bien, las comparaciones que hacen, aunque son bastantes, son en realidad contraposiciones. Aquello que Adán no pudo hacer, Cristo lo hace plenamente. Adán hizo entrar el pecado, Cristo derrota el pecado. Adán no puede cumplir la ley, Cristo llena la medida de la ley. Adán trajo la transgresión al mundo, Jesucristo es la justicia para el mundo. En 1 Corintios 15:45, ahí hace la completa contraposición. Dice la Escritura que Adán fue hecho alma viviente, el segundo Adán es espíritu que da vida, ¿no? O espíritu vivificante. Entonces, aunque hay una similaridad en la humanidad, Jesucristo hace todo lo que Adán y cualquier hombre no puede hacer. Muy bien, gracias. Hace todo lo que Adán y el ser humano no puede hacer. Bien. Gracias. Muy bien, Andrés. ¿Algo más? ¿Otros comentarios? Segundo. ¿Puedo hacer algún comentario? Lo que dijo el hermano Andrés es verdad, ¿no es cierto? Acá nos están pidiendo una comparación entre Adán y Cristo. Y vemos claramente en los versículos 7, 18 y 19, donde vemos de que dice la palabra que por medio de Adán reinó la muerte. O sea, lo que Adán ha traído es muerte. Pero dice, en Cristo reinó la vida. ¿No? Todo lo contrario. En Adán, condenación. En Cristo, salvación. En Adán, todos somos, dice la palabra, todos somos constituidos pecadores. Pero dice, en Cristo somos declarados justos o somos justificados. ¿No es cierto? Yo creo que esos puntos son importantes que ya lo han dicho nuestros hermanos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? O esa es la comparación que hay entre Adán y Cristo, ¿no? Y sí, gracias, segundo. Y creo que Andrés usó la palabra contraposición, ¿verdad? Sí. Usó que vemos ese contraste entre los dos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias, segundo. Gracias, Andrés. Javier, ¿también iba a decir algo? No, creo que todo está muy claro, pastor. Creo que tanto Andrés como el pastor segundo pues han redondeado el tema, es decir, el primer Adán fue por el cual pecamos y venimos de esa naturaleza pecadora, pero gracias al segundo Adán, ¿verdad? Que hace mención precisamente en 1 Corintios 15, es por medio de él que obtenemos la salvación y la justificación en Cristo Jesús, ¿verdad? Por medio de él, para Dios. Sí, así es. Gracias, Javier. Y estoy de acuerdo que ya creo que hemos cubierto la pregunta. Es un capítulo muy bonito y es especialmente vemos cuando nos sentimos la culpa de nuestros pecados, la condenación de Dios que tenemos como pecadores. Podemos ver aquí que no solamente no es igual la justificación a la condenación, es aún más grande. Entonces, donde el pecado abundara, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Aún más grande. Entonces, vemos sí que es comparación, pero es más grande la salvación que la condenación. Ok, muy bien. ¿Algo más? ¿Todo bien? Bien, ok. Entonces, otra cosa de considerar. Jesús es nuestro sustituto. En dos maneras, Él vivió la vida perfecta en nuestro lugar y recibió el castigo de nuestro pecado. Encuentre un versículo de Romanos 5 para apoyar cada lado de la sustitución, la perfección y el castigo.
Esto ya es estudio bíblico. El pastor segundo no debe encontrar problemas y fíjate que Andrés es bueno. Está bueno. Andrés, sí. Sí, Andrés creo que es pastor o es obrero, pero sí. A lo mejor está sirviendo. Tengo el micrófono abierto, sí. Estoy sin video. Los botoncitos de abajo sí me... Romanos 5:14 habla de que aunque hubo pecado desde el inicio, la transgresión, el conocimiento de la transgresión, solo lo tenemos a través de la ley, por lo menos los que conocen la ley, aunque la ley viene inscrita ya en la conciencia de los seres humanos, pero el reconocimiento. Hasta que viniera el que habría de venir. La transgresión dura hasta el que habría de venir. Ahí Cristo es el sustituto ante la ley. Sí. Entonces, ante la ley, ¿verdad? Cumpliendo la ley perfectamente en nuestro lugar. Entonces, habla de la ley allí, versículo 13 y 14. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? ¿Otros comentarios? ¿Otros? Hay otros también, ¿verdad? Javier. Sí, Andrés, gracias. En el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo. Se habla de la iglesia de Cristo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justificación o de la justicia. ¿Sí? Ahí nos habla de nosotros, ¿verdad? O sea, en términos de qué tan grande es la gracia, se extiende hacia todo el pueblo de Dios, todo aquel que cree en Jesucristo como nuestro Salvador. Muy bien. Sí, gracias. Y vemos aquí también, sí, estoy de acuerdo, la abundancia de la gracia que tenemos en Jesucristo, hasta que llega en versículo 18, que vino la justicia a todos los hombres. Bueno, no todos los reciben por fe, pero es para todos los hombres, ¿verdad? Recibidos por los que creen por medio de la fe, pero es tan grande la sustitución de Jesucristo que habla de la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Muy bien, gracias, Javier. ¿Algo más? ¿Otro comentario, Andrés? ¿O no? Ok, está bien. Pero, pastor, todo este capítulo 5 nos habla acerca, pues, de la justificación, ¿no es cierto? Entonces, para apoyar también en cuanto a la sustitución o al castigo que sufrió Cristo, también podríamos mencionar algunos pasajes del contexto que hemos leído del 12 al 21, ¿no? Donde dice que Cristo murió por nosotros, en el versículo 8, ¿no? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está hablando de que Cristo fue una sustitución de nosotros y que el castigo fue su muerte, ¿no? Porque en el versículo 9 también dice, estando ya justificados en su sangre, ¿no? Uh-huh. Entonces, fuimos también, dice, reconciliados por la muerte de Cristo. Entonces, no sé si sería bueno también tocar acerca del contexto de los versículos bíblicos, de los versículos que está mencionado del 12 al 21, ¿no es cierto? Porque en sí todo el capítulo 5 nos habla acerca de la justificación. Y no solamente el capítulo 5, sino que me parece que todo el libro de Romanos nos habla, precisamente Romanos habla más acerca de la salvación o la justificación, ¿no es cierto? Bueno, eso es un comentario, ¿no? Disculpen. Sí, exactamente. Y no hay, para mí no hay pasaje más bonito que Romanos 5:8, ¿verdad? Sí, es un pasaje tan claro sobre la gracia, el amor inmerecido de Dios, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Entonces vemos como sustituto. Nosotros pecadores, Él murió, recibió el castigo de nuestros pecados.
Muy bien, sí, es un pasaje muy claro de Jesucristo como sustituto que recibió el castigo. También les iba a mencionar, hay muchos pasajes, casi toda esta parte habla de la sustitución de Jesucristo, ¿verdad? Yo iba a mencionar versículo 18, no, versículo 19, 19 que habla de la obediencia. Entonces vemos que de la desobediencia los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia. Entonces no somos somos salvados sí por el castigo que recibió Jesucristo, pero no solamente somos salvos por el momento de su muerte en la cruz, sino también por todo lo que pasó antes. Jesucristo en el desierto, venciendo al diablo en nuestro lugar, cumpliendo la ley perfectamente en cada paso. Entonces, por la obediencia de Jesucristo también es lo que recibimos nosotros. Y Él es el gran intercambio, ¿verdad? Cuando Él recibió el castigo de nuestros pecados y nos dio su obediencia, su perfección. Entonces, por su obediencia, muchos serán constituidos justos, ¿verdad? Bien. ¿Algo más? ¿Otros comentarios? Yo quería abundar sobre el versículo 17, que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por uno solo, todos íbamos a ser castigados y estábamos condenados a la muerte, pero gracias a Jesucristo, pues muchos reinarán en vida gracias a Él, y por eso pues la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Yo voy 2 minutos, ya. Muy bien, sí, gracias Kevin. Entonces, muy bonito el versículo 17 habla de por el resultado de esta sustitución de Jesucristo es que nosotros vamos a reinar en vida por lo que Él hizo. Muy bien, ok. Entonces, una pregunta más para considerar. Escoja un versículo de Romanos 5 que usaría en una presentación del Evangelio. Explique la enseñanza del versículo y por qué lo usaría. Ya. Romanos 5. ¿Cuál versículo usaría para una presentación, en una presentación del Evangelio? Pastor, de todo el capítulo 5, ¿no es cierto? Sí. Es difícil escoger un solo, ¿verdad? Sí, pero por decir, el versículo 1, ¿no es cierto? Porque dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el versículo 1, entonces empezamos desde el principio, ¿verdad? Sí. Otro pasaje, bueno, otro tesoro de la Biblia es Romanos 5:1. Entonces, sí, y realmente todo el capítulo 5, pues, todo es importantísimo, ¿no es cierto? Hay mucho mensaje, ¿no? Que habla con respecto a nuestra salvación, ¿no? La justificación, ¿no? Entonces, no se puede hablar un pasaje bíblico sin hablar de la justificación. Claro, sí, del pecado y la justificación. ¿No es cierto? Pastor, sí, mire, pastora, quería hacerle una pregunta. Toda esta clase usted nos va, digamos, a proporcionar. O sea, para tenerlo nosotros, no sé si hay alguna grabación de toda la clase que estamos... Sí, de hecho estoy grabando esta clase mismo. Entonces de vez en cuando hay personas que
tienen que salir temprano o no pueden conectarse a una clase o quieren repasarla, y pongo la grabación en el grupo después de la clase. Sí, te digo esto, pastor, y el tiempo también de clase, ¿no? Porque por decir, yo hoy día a las 9, yo iba a viajar hoy día a Cajamarca, porque yo viajo de acá, de Chimbote, donde estoy, viajo 8 o 9 horas manejando hasta el norte, a Cajamarca, porque yo soy de allá, yo me voy a tener clases allá a predicar en Cajamarca. Y voy con un pastor Jaime, sino que tuvimos un contratiempo hoy día y salimos mañana. Entonces, como yo tengo también los días miércoles y los días viernes clase acá con personas que viven cerca de mi casa, y me han visto hoy día, entonces hemos quedado a tener clase a las 9, ¿no? Y ya son 9:03, entonces me preocupa, digo, porque ya me están llamando al celular, entonces digo, ¿qué tiempo va a durar esta clase? Y si me disculparían, yo también como tengo clase, eso es lo que me preocupa un poco, pastor, no sé. Entiendo, sí. Generalmente vamos a terminar en 1 hora. Lo que pasa es que de vez en cuando tenemos mucha charla, mucha Sí, práctica, y eso es bueno. entonces nos tarda un poco. Y también por ser la primera vez, entonces uno cuando está preparando una clase por primera vez no sabe exactamente por cuánto tiempo. Pero pronto, generalmente vamos a terminar en a lo mejor un poco más de 1 hora. Ahorita voy. ¿Está bien? Claro, está bien, pastor. Por eso yo justo me están llamando. Por eso es mi preocupación, ¿no? A mí me gustaría, si yo no hubiera dicho, yo como dije, bueno, tal vez 1 hora. Y yo la semana pasada no tuve clases porque viajamos a Lima porque tuvimos el aniversario de los 50 años de la Iglesia Luterana en el Perú. Entonces yo he estado casi en Lima y no hemos tenido clase. Y como ahora me han visto temprano, quedamos a las 9 de la noche. Por eso es que y ya son 9:05, ¿no? Entonces, me van a disculpar, pastor, y me gustaría que estas clases me lo enviara, pastor, o después de grabarlo, por favor. Por supuesto. Y fue un gusto. Gracias por su participación. Y bueno, bendiciones sobre la enseñanza ahí en el Perú. Y vamos a estar en contacto y vamos a seguir con el curso, ¿verdad? Sí, pastor, sí. Sí, incluso quizás yo voy a comunicar a otros pastores, a otros amigos, porque acá también le mencioné algo a algunas personas y hay interés. Entonces vamos a ver. De lo contrario, yo podría hacer una réplica de lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Sí, sería perfecto. Todos invitados y bienvenidos, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Entonces yo me retiro. Disculpen. Ok. Y hasta luego. Buenas noches. Que Dios le bendiga. De igual manera, a todos, un saludo a todos, hermanos. Hasta luego. Gracias. Ok, entonces, seguimos con la pregunta aquí. Andrés iba a decir algo también, ¿verdad? Sí, yo elegiría para explicar la enseñanza o para presentar el Evangelio, especialmente a alguien que lo está aprendiendo, para decirlo de alguna manera, los últimos versículos del capítulo 5, el 20 y 21, ya que contraponen la ley y el Evangelio, ¿no? Especialmente en un ambiente como es el latinoamericano, donde la religión popular tiende mucho hacia la ley. Inclusive la mayoría de las tendencias evangélicas insisten mucho sobre la ley, sobre lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo amar, lo que yo puedo realizar, lo cual causa a la larga mucha frustración. Entonces, una buena contraposición entre la ley y el evangelio es una buena presentación para aquellos que no lo conocen, ¿no? Entonces, poner que en la ley no hay capacidad del ser humano y que la salvación, la vida eterna está en Cristo Jesús. Sí, entonces vemos el propósito de la ley, ¿verdad? Entonces la ley se introdujo para que el pecado abundara. Entonces después de la promesa, para que se pueda ver lo que es la frustración del pecado y de no poder cumplir la ley. Muy bien, gracias Andrés, bien dicho. ¿Otro comentario? Pastor, sí, Javier. Ya lo comentó usted. Yo creo que el versículo 8 de Romanos 5 es uno de los más conocidos,
Pero ahí precisamente nos muestran dos cosas. Uno, nuestra condición pecadora. ¿Sí? Pues nosotros somos pecadores, tenemos esa naturaleza pecadora y tendemos a pecar constantemente. Pero aún siendo pecadores, Dios nos amó, y esa es la otra parte. El amor de Dios tan grande hacia nosotros, que aún siendo pecadores, ¿verdad? Él mandó a su Hijo Jesucristo por nosotros para pagar precisamente lo que la ley pide o exige y que nosotros somos incapaces de poder cumplir y que solamente Jesucristo lo podía hacer. El hombre perfecto, ¿verdad? Que es Jesucristo. Por eso todo se cimenta en la vida, y muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es nuestra fe. Dice Corintios, por lo mismo, porque si no existiera, si no hubiera llegado nuestro Señor Jesucristo aquí, no tendríamos forma de podernos regenerar o ajustar, o más bien justificar ante Dios. Pero sí, para mí versículo 8 es uno de los también claves dentro de este capítulo. Sí, muy bien. Gracias, Javier. Y no hay versículo malo en este capítulo, ¿verdad? Entonces hay muchas opciones buenas. Gracias. Sí. Gracias, Javier. ¿Algo más? ¿Otros pensamientos? Bueno, ya. Entonces, ahora vamos a terminar por consolidar lo que hemos visto aquí. Yo soy consciente que ya casi es jueves ahí en Paraguay, entonces ya vamos a hacerlo de una manera completa, pero un poco rápida pero en esta parte vamos a tomar lo que hemos visto en esta lección, especialmente aquí en Romanos 5, para consolidar, para aplicarlo a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en una manera sencilla, con pocas palabras, ¿de qué se trata la lección de hoy? Sí, Kevin. Se estaba hablando mucho de cuando Adán trajo el pecado al mundo, y también se habló de cómo Jesucristo es la salvación, es nuestra salvación. Sí, entonces y vemos a Adán entre otras cosas, y Jesucristo, ¿verdad? Y nuestro estado natural perdido de nuestro padre Adán, y la salvación en Jesucristo, la justificación que tenemos en Cristo Jesús. Bien, muy bien, ya creo que lo hemos visto, ¿verdad? En Romanos 5. Entonces, la segunda pregunta aquí, para consolidar lo que hemos visto. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta lección, especialmente este capítulo, Romanos 5? Sí, Andrés. El querer vivir por mi propia fuerza, lo que muchas veces Pablo llama la carne, ¿no? Querer vivir como Adán, según mis propias reglas y no según Dios, según su palabra. Muy bien, sí, lo vemos aquí en Romanos 5. Pastor Segundo mencionó antes de salir del contexto, Romanos 7, vamos a ver la conclusión que la carne es inútil para cumplir la ley. Somos completamente incapaces de ganar cualquier cosa para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cualquier sentimiento, cualquier pensamiento que lo podemos hacer por mi propia fuerza es soberbia, es pecado por mi parte, ¿verdad? Ok. ¿Algo más? Entonces, somos herederos del pecado y somos pecadores con pecado actual, ¿verdad? Javier también iba a comentar. Gracias, sí, Andrew. Bueno, yo creo que también a veces, como dicen, en nuestra carne, en nuestra actitud humana, y queremos hacer las cosas por nuestro lado, por nuestra fuerza, y a veces, o durante muchos años tal vez, no creímos, o la gente no quiere creer, no puede decir que no creemos, porque yo ya creo y ya no puedo hacer otra cosa, pero es decir, el confesar, o sea,
el no creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Dice Romanos 1 precisamente que por la fe de uno, ¿no? O sea, es decir, si no confesamos nuestra fe en Jesucristo, ¿cómo vamos? Dice la Escritura, que si nosotros no lo confesamos ante los hombres, Él, ¿cómo nos puede confesar ante el Padre? Y a veces podemos sentir un poco de vergüenza, el decir que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y preferimos guardar silencio, no hacer más comentario, y yo creo que eso no debe ser. Tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que sentirnos, pues no dignos, pero sí honrados, que de alguna manera Dios mandó a su unigénito por nosotros, ¿verdad? Para salvación eterna de nuestros pecados. Sí, gracias Javier. Entonces, a pesar de todo lo que Jesucristo ha hecho por mí, aun siendo yo pecador, Jesucristo murió por mí, pero tengo que confesar que no siempre he sido tan orgulloso de lo que he recibido en Cristo Jesús. Entonces sí es pecado no querer compartir ese mensaje, ¿verdad? Ok, ¿algo más? Ok, entonces después de esta ley que es fuerte y nos condena, tenemos, aunque sobreabunda, que es el amor de Dios. Entonces, ¿dónde veo el amor de Dios aquí en esta lección? Estamos hablando ahora del Evangelio. En su gracia, en que envió su único hijo para morir por nosotros. Sí, la gracia de Dios, que aún viendo donde estamos naturalmente en Adán, como hijos de Adán, como pecadores, Él todavía envió su único hijo. Gracias, Kevin. Larry también iba a comentar. Pues sí, especialmente en ese versículo 8 que antes fue mencionado, que estando aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué gran amor, ¿verdad? Unas criaturas tan malas, tan feas, tan manchadas del pecado, muertas todavía, cuando Cristo murió por nosotros. Sí, bien, gracias, Larry. ¿Algo más? Bueno, también menciono el versículo 20 que mencionó antes Andrés, que aun cuando veo mi propio pecado en la pregunta anterior y veo, soy una persona tan mala, ay de mí que soy muerto, digo con Isaías, como dice en versículo 6, al pensar en su vida y su manera de hablar y vivir y pensar, aunque abunda mi pecado, en Cristo Jesús sobreabundó la gracia, aún más grande que mi pecado es la gracia de Dios, ¿verdad? Bien, ¿algo más? Entonces, motivados por el amor de Dios en Cristo Jesús, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer? ¿Qué me enseña Dios? Javier. Gracias. Yo le pediría primeramente humildad y perdón al Señor cada vez que pecamos, cada vez que nos desviamos de sus caminos, que lo desobedecemos, que no cumplimos su voluntad sino la nuestra. Y yo creo que tenemos que pedirle perdón, humildad y que nos guíe en el camino correcto, en ese camino angosto, que Él sabe que vamos a pasar por situaciones, pero que es el mejor, ¿no? Dice que sus caminos son aún más altos, dice el profeta, ¿no? Y estar en comunión, en oración constante, en estar buscando, escudriñando su palabra, ver lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ser hacedores de esas obras, de esas buenas obras para las cuales fuimos creados, dice Efesios. Entonces, creo que son dos asuntos de esos: pedir perdón y hacer las buenas obras a las que Él nos ha llamado y nos ha creado.
nuestro Señor. Así es, Javier. Gracias. Y especialmente mencionó también la humildad. Yo estaba pensando en eso. Después de leer este capítulo de Romanos 5, ¿cómo no puedo ser más humilde al salir a ver mi condición natural y lo que hizo Jesucristo para salvarme de donde fue, ¿verdad? De donde fui yo. Bien, gracias. ¿Algo más? Bien. Pedirle Sí. sabiduría, perdón. Sí. Perdón, como mencionó también Javier, y sabiduría para entender. Es un capítulo un poco complicado, pero sabiduría para entender lo que dice Dios a nosotros y para poder compartirlo con otros. Muy bien, gracias Kevin, y eso nos lleva a nuestra última pregunta: ¿con quién voy a compartir este mensaje? Pensando en Romanos 5, y entonces no, pues podemos siempre decir con todo el mundo, ¿verdad? Pero pensando en lo que dice aquí en Romanos 5, ¿con quién específicamente voy a compartir el mensaje aquí de Romanos 5? ¿Con qué persona? ¿Con qué tipo de persona? Pues bueno, yo creo que primeramente con aquellos que, como decían nuestro hermano, son llevados por la carne, están en una actitud totalmente soberbia, que piensan que pues por sus propios medios van a lograr todo, ¿no? Pero también va dirigido a nosotros, la iglesia de Cristo, porque a veces en esa falta de humildad pues en nuestra actitud misma, nuestra naturaleza pecadora, nos hace apartarnos y buscar o tratar de justificar nuestras malas obras a través de otras cosas que jamás lo vamos a poder lograr. Entonces, primeramente a aquellos que están apartados y exponerles su situación pecaminosa y las consecuencias de ello. Y segundo, pues también un recordatorio a todos nosotros que a pesar de que Jesucristo ya nos ha brindado la salvación eterna por su sola gracia, ¿verdad? Tenemos que reconsiderar siempre que podemos caer, tropezar y tenemos que levantarnos, pero siempre pidiéndole perdón y sabiendo que nosotros jamás vamos a poder seguir solos si no es por su sola dirección y en su mano. Así es, que sí, gracias Javier. Entonces, a personas que aún dentro, aunque son creyentes, es bueno compartir este mensaje para que siempre recordemos de dónde venimos, ¿verdad? De una situación sin esperanza como Adán, de la condenación, pero justificados solo en Cristo. Muy bien. ¿Algo más? Bien, ok. Entonces hemos llegado al fin de esta primera lección. Voy a mencionar ahora lo que sigue. Bueno, tenemos clase mañana, el jueves, a la misma hora. Parte de la tarea, entre comillas, no es tarea como en la escuela primaria, pero una manera de prepararse para la próxima clase sería ver el próximo video que voy a poner en el grupo esta noche después de la última clase. Y les invito también a hablar más de los temas del curso en el grupo de WhatsApp, o también contactarme con cualquier sugerencia o pregunta. Entonces, si hay algo en el curso que piensa, es algo que podemos cambiar, o en la presentación del curso también, estamos siempre buscando maneras de mejorar la presentación y les ayudaría a los futuros alumnos de esta clase también. ¿Comentarios o dudas antes de terminar con una oración? Para la clase de mañana, Andrew, Sí.
Hay algunos versículos bíblicos adicionales, así como en este caso que no tuvimos oportunidad de estudiar o o reflexionar sobre Romanos 5. ¿Hay algún otro que pudieras Ah, sí, para déjame. que podamos enriquecer mañana la clase? Que mañana en la clase, bueno, los voy a poner porque mañana no va a ser un capítulo entero, va a ser como 10 versículos, pero mayormente de las cartas de Pablo, pero versículo uno de Efesios, otro de 1 de Corintios, otro de Romanos, otro de... Entonces, les voy a poner, y buen punto, les voy a poner en el grupo los versículos que vamos a estudiar. Entonces, en el grupo voy a poner los versículos antes. ¿Está bien? Sí, me parece bien, Okay. para que Y podamos profundizar en la enseñanza, ¿no? Sí, buena idea. Gracias, Javier. Sí, les voy a poner en el grupo los pasajes que vamos a estudiar antes de la clase. Ok. ¿Algo más? Bueno, hoy, hay unos que están disfrazados celebrando en Halloween. Estamos pensando aquí más en hoy como el último día de octubre, hace 501 años, Martín Lutero empezó la reforma. Entonces vamos a usar su oración para terminar esta noche. Vamos a usar su oración vespertina, su oración de la noche, para concluir nuestro tiempo aquí. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gracia en este día. Y te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido, y que por tu gran misericordia me guardes en esta noche. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. 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 Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Para mí, para mí es una bendición estar en esta clase con personas como ustedes, compartiendo su sabiduría y sus comentarios. Muchísimas gracias por su participación y con el favor de Dios, nos vemos mañana a la misma hora. Gracias a Dios. Gracias y buenas noches a todos mis hermanos. Muy buenas noches a todos. Hasta mañana. Bendiciones a todos. Gracias y buenas noches. Buenas noches, que Dios les bendiga.